Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de la nutrición mineral, ¿sí? Vamos a empezar pensando un poco cómo es el movimiento de los iones a través de la membrana, ¿sí? Y después vamos a ir como a cuestiones más grandes, pensando en cómo es la absorción, ¿sí? Pero antes de ver cómo es la absorción, ¿sí? Desde el suelo, eh, la absorción que ocurre en las raíces, primero tenemos que pensar, ¿sí? Porque después cómo se mueven los iones por la membrana determina un poco algunas cosas de la absorción, ¿sí? Entonces, eh, en términos generales, ¿sí? Vamos a hablar de, cuando uno habla de un nutriente esencial, ¿qué piensan que es? Eh, o qué tiene que cumplirse para que un nutriente sea esencial. Que es vital para la planta Vital, ¿qué significa que sea vital? Que sin ese nutriente, ¿qué le pasa a la planta? y puede tener falta de crecimiento o puede tener alguna debilidad, no sé cómo decirlo, como alguna debilidad y se puede enfermar, morir, no sé, Bueno, Falta de energía. falta de turgencia. falta de turgencia. Bueno, falta de turgencia tendría más que ver con cuestiones de agua, digamos. Uno puede ver como que falta turgencia, pero en realidad está pasando otra cosa. Ujú. Cuando, Sería aquel que sin él la planta no podría llevar adelante determinadas funciones. claro, o sea, hay ciertos criterios que se tienen que cumplir, ¿sí? Para que uno diga, bueno, este nutriente es esencial, ¿sí? El primero es que no puede completar el ciclo de vida, ¿sí? Tal vez la planta puede crecer y desarrollarse un poco, pero no llega a completar el ciclo de vida. ¿Qué significa eso? No llega a dejar descendencia, ¿sí? Si no tiene ese nutriente, ¿sí? Entonces, un nutriente es esencial cuando es esencial para que complete el ciclo de vida, ¿sí? Tiene que cumplirse que la función que, por lo menos una de las funciones que está realizando en la planta, no pueda ser reemplazada por otro, ¿sí? Si, si la función puede ser si todas las funciones que cumple ese nutriente las puede reemplazar otro nutriente, bueno, no es esencial, ¿sí? Porque puede ser reemplazado. Entonces, los nutrientes esenciales no tienen reemplazo, ¿sí? Por lo menos en alguna de sus funciones, ¿sí? Capaz en alguna función pueda tener un reemplazo, pero en alguna de las funciones no tiene que tener reemplazo para que sea esencial. Y por último tiene que estar directamente implicado en el metabolismo, ¿sí? Tiene que, por ejemplo, o ser el componente de alguna molécula o ser requerido en alguna fase metabólica, ¿sí? Eh, algún paso en alguna, eh, qué sé yo, en alguna reacción metabólica, como puede ser una enzima que pasa un compuesto a otro, bueno, tiene que cumplir alguna función en algo de eso, ¿sí? Directamente una función en el metabolismo, ¿sí? Para que sea esencial. ¿Cómo probarían ustedes que un elemento es esencial, por ejemplo? ¿Se les ocurre? Quitándoselo a la planta, ¿Cómo? haciendo una prueba. Sí, Quitándoselo a la planta. quitándoselo. ¿Y cómo se lo quitarían? ¿Dónde pondrían las plantas? O sea, En si un ustedes... medio, por ejemplo, donde carezca de algún determinado nutriente, o sea pobre un suelo, o no tenga luz, quizás. Bueno, no, si vos no le pones luz, no estás poniendo a prueba el nutriente. Ahí Ajá. es la luz. Y Lo que... en algún suelo que no tenga ese nutriente, ¿no? Claro, pero eso es difícil de saber, un suelo que no tenga el nutriente. Hay una forma que es un poco más sencilla, ¿sí? Va, más sencilla. Una en donde uno puede saber exactamente qué nutrientes tiene y cuáles no, que sería ¿cuál? La hidroponía, Ah, la por hidroponía. ejemplo, ¿sí? Entonces uno ahí no tiene tierra, porque la tierra, ahora vamos a ver, pero la tierra
tiene un montón de nutrientes, ¿sí? Puede tener deficiencias de algunos, ¿sí? Pero es raro que no tenga nada de un nutriente, ¿sí? Y cuando uno quiere poner a prueba estas cosas, necesitamos sacarlo del todo al nutriente, ¿sí? Para poder ver si eso no es esencial. Entonces, para hacer estas cosas, para probar si un nutriente es esencial, ¿sí? Y lo ideal es, bueno, crecerlas en hidroponía, ¿sí? ¿Qué es la hidroponía? Es un cultivo que se hace o directamente teniendo las plantas con las raíces en agua, ¿sí? O poniéndolas a veces se pueden cultivar en macetas que tienen perlita, por ejemplo, que es un sustrato totalmente inerte, que no tiene nada de nutrientes, y regándola con una solución nutritiva, ¿sí? Y entonces, tanto con la hidroponía, en donde puede estar en agua, o con macetas, que puede ser con perlita, por ejemplo, o arena podría llegar a ser, ¿con qué la regaría? O sea, en ambos casos, ¿qué agua, qué tendría que tener la solución en donde está creciendo la planta? En el agua, Sí, la hidroponía tendría que Los tener nutrientes. los nutrientes. tendría que tener los nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Nitrógeno, Nutrientes esenciales para completar el ciclo. claro, Los esenciales. nitrógeno, Sí, nitrógeno. fósforo, potasio Sí. y después los micronutrientes. Ah, ahí va. Todos, tiene que tener todos, ¿sí? Todos necesitas, claro. Y si uno quiere estudiar si un nutriente es esencial o no, bueno, le ponemos todos menos ese que estamos estudiando, ¿sí? Así uno podría ver si un nutriente es esencial, ¿sí? Mm. O ver qué es lo que pasa cuando no está ese nutriente, ¿sí? Los nutrientes esenciales se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Nosotros lo dividimos, ¿no? Plantas no. Que son los macro y los micro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el macro y el micronutriente? Uno es utilizado por la planta en grandes cantidades, como son los macronutrientes, y los otros se utilizan en cantidades mucho más pequeñas, ¿sí? Los macronutrientes son en general, ¿sí?, con los que uno suele fertilizar, ¿sí? Los fertilizantes, en general los fertilizantes suelen ser NPK, no sé si escucharon hablar. Muchas veces. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Muchas veces tienen escrito las proporciones, ¿sí? A veces es, qué sé yo, 10, 15, 10, 10, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es NPK y entonces es 15 de N, que es nitrógeno, P, que es fósforo, y K es potasio. Entonces es 15 de nitrógeno, 10 de fósforo y 10 de potasio, ¿sí? Significa eso, esos números. Y NPK es eso, es nitrógeno. Profesora, a veces también aparecen los tres números iguales. A veces son tres iguales porque la proporción es que tiene la misma cantidad de nitrógeno, de potasio y de fósforo. Uh-huh. ¿Sí? El triple 15, por ejemplo. Triple 15, por ejemplo, claro. Tiene 15, 15, 15, ¿sí? Los números son esos, significan cuánto de cada uno de esos, ¿sí? Y esos son los clásicos que son NPK. ¿Por qué suele ser ese, suele usarse comercialmente bastante comúnmente ese fertilizante? ¿Por qué creen ustedes? Porque es lo que la planta más consume. Porque son los que más consume y son, por lo tanto, los que suelen estar en deficiencia en los suelos, ¿sí? Entonces, como las plantas los consumen en grandes cantidades, ¿sí?, y hay otros que consumen en grandes cantidades, pero que no suelen entrar normalmente tan en deficiencia. Ahora, el nitrógeno, el potasio y el fósforo suelen estar bastante en deficiencia, ¿sí? Es más común. Entonces, en general, por eso se usan muchas veces esos fertilizantes, ¿sí?
De todos modos, pero ahora, ¿eso significa que la planta puede vivir solo con esos tres, con nitrógeno, potasio y fósforo? No. No. ¿Sí? Los micronutrientes, la planta los utiliza en cantidades pequeñas, pero son tan esenciales como los macros. ¿Sí? La planta no puede completar su ciclo de vida si le falta zinc. ¿Sí? La diferencia cuál es, que bueno, es muy raro que no haya el suficiente zinc en el suelo, o incluso que a veces es suficiente el zinc o capaz más con el molibdeno, con cosas que se usan muy poquito, a veces es suficiente con lo que la planta trae en la semilla para completar todo su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, los micronutrientes, con que haya un poquito en el suelo, suele ser suficiente para la planta. Entonces, uno no suele fertilizar, ¿sí?, comúnmente con micronutrientes, aunque en algunas situaciones sí, y algunas especies utilizan más de algunos micronutrientes. Por ejemplo, el hierro. El hierro es un micronutriente, pero hay plantas que usan bastante, y hay además muchas veces deficiencia de hierro en los suelos, sobre todo en los suelos más básicos. Entonces el hierro sí suele ser, por ejemplo, algo con lo que se suplementa muchas veces, pero son como, estas cosas son más cuestiones más particulares, que no suele ser una generalidad, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer hidroponía, ¿sí?, a mí no me alcanza, yo no puedo hacer hidroponía teniendo las plantas con agua y un fertilizante NPK, ¿sí? No le puedo poner solo nitrógeno, potasio y fósforo, porque no va a ser suficiente, ¿sí? Porque nos va a estar faltando un montón de cosas, ¿sí? Para hacer hidroponía tengo que poner todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les puse una tabla de una solución nutritiva, ¿sí?, que se usa bastante, ¿sí? En general se usa bastante en investigación, pero bueno, a veces también se puede usar para tener, para hacer hidroponía, ¿sí?, que es la solución de Hoagland, ¿sí?, que consta básicamente en mezclar un montón de sales, fíjense, ¿sí? Acá están todas las sales, que cada sal aporta distintos elementos, ¿sí? Entonces, esto es como una especie de receta, ¿sí?, de cuánto uno le pone. O sea, lo que hizo Hoagland, que es agarrar y hacer un montón de cálculos, ¿sí?, porque esto lleva un montón de cálculos, en donde hizo como una especie de receta de cuánto poner, ¿sí? Acá está la concentración, qué volumen de estas concentraciones stock pone, ¿sí?, de las distintas sales. ¿Para qué? Para obtener una concentración final de estos elementos, ¿sí?, que se lo ponen acá en micromoles, en micromolar o en partes por millón, ¿sí? Son dos formas distintas de expresarlo. Que es una concentración de distintos nutrientes que funciona más o menos bien para cualquier planta, ¿sí? Por supuesto que después uno puede ajustar eso según con qué especie está trabajando, porque a veces hay, como les decía hoy, especies que necesitan un poco más de alguna cosa que de otra, pero en general esto funciona bien para cualquier planta, ¿sí? Es como una cosa medio general que anda bastante bien. Si alguien quiere hacer hidroponía, hoy en día uno puede comprar, suelen vender macros y micros, ¿sí?, soluciones de macro y micro. Si uno va a hacer bastante hidroponía, capaz conviene comprar sales y hacer esto, ¿sí?, porque en realidad esto termina siendo bastante más barato que cuando uno compra las soluciones que venden de los macro y los micro. Pero bueno, nada, depende cada uno. Pero si se hace bastante, esto suele ser bastante más barato, porque las sales no suelen ser tan caras, ¿sí? Y rinden un montón las sales, porque se usa, fíjense en la cantidad de, capaz algunas se usan bastante más gramos, pero de otras se usan muy poquito, ¿sí? Entonces, o hacer los micros termina siendo mucho más barato, por lo menos comprando las sales. Pero bueno, la cuestión es que lo importante de esto que es, que si uno quiere cultivar, ¿sí?, en hidroponía, tenemos que pensar que tenemos que poner todo, ¿sí?, los macros
y los micronutrientes, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos para cultivar en hidroponía? ¿Qué otra cosa es imprescindible? Cuando uno tiene una cosa así, por ejemplo, ¿no? Un sistemita en donde uno tiene agua con una solución nutritiva acá y tengo ahí unos agujeritos, tengo las plantas. ¿Para qué? Para que las plantas no estén flotando, volando. ¿Pero qué necesito que ocurra acá adentro con el agua, con la solución? ¿Que circule? Que circule. Que el agua circule ¿Para qué? y Que no para se que... estanque, que se filtre. Por el oxígeno. Es por el oxígeno, ahí va, ¿sí? Mm. ¿Vieron la clase pasada? ¿Pudieron escuchar la parte de inundación? Sí. Sí, más o menos. ¿Cuál es el gran problema de la inundación? El anegamiento de los suelos. Que las raíces se quedan sin oxígeno, ¿sí? Las plantas se mueren, ¿sí? En los suelos encharcados, a menos que tengan las adaptaciones para vivir en ese tipo de suelos, pero si no, cualquier planta no aguanta, no resiste muchos días de inundación, ¿sí? Algunos días capaz sí, pero no pueden estar todo su ciclo de vida en un suelo encharcado. ¿Por qué? Porque las raíces se quedan sin oxígeno. ¿Y para qué es necesario el oxígeno? para que no se pudran las raíces. ¿Pero por qué? ¿Por qué la raíz necesita oxígeno? ¿Qué hace con ese oxígeno? A través de la Tiene fotosíntesis. que respirar también. La respiración acá. Ajá, guarda, no fotosíntesis, respiración, ¿sí? Respiración. La respiración, ¿sí? ¿Y qué hace la respiración? ¿Se acuerdan? La planta, ¿qué consumía en la respiración? Oxígeno y ¿qué Hace más? intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso con el intercambio Incorpora gaseoso oxígeno, tenemos libera dióxido de carbono. ingresa, consume oxígeno, libera dióxido. ¿Y qué más consume la respiración? Nutrientes y agua. ¿Cómo? Nutrientes. No, nutrientes no consume la respiración. ¿Glucosa, profe? Glucosa, ahí va. Los fotoasimilados. El producto de la fotosíntesis es después consumido en la respiración, ¿sí? ¿Y para qué sirve la respiración? ¿Por qué gasta la glucosa que le costó tanto hacerla en la fotosíntesis? ¿Para obtener qué? ¿Energía? Energía. Ahí va, energía. Estamos haciendo un repaso de... Igual, respiración lo vamos a ver en unas clases. Pero la respiración es eso, es la planta consume la glucosa, necesita oxígeno, ¿sí? Para poder oxidar esa glucosa. Entonces, con la glucosa y el oxígeno, a través de un montón de pasos metabólicos, termina obteniendo un montón de ATP, que es energía química, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Hacemos lo mismo. Nuestras células también consumen glucosa, necesitan oxígeno, y con glucosa y oxígeno nosotros también obtenemos ATP, ¿sí? La diferencia entre las plantas y nosotros, ¿cuál es? Que nosotros para obtener la glucosa necesitamos comernos o una planta o algún animal que se haya comido la planta, ¿sí? En cambio, las plantas producen su propia glucosa, ¿sí? Porque producen a través de la fotosíntesis. Entonces, la gran diferencia entre las plantas y los animales es que las plantas son autótrofas, producen su comida, por decirlo de algún modo, producen los fotoasimilados, ¿sí? Ahora, la parte de la respiración la tenemos todos, ¿sí? Tanto las plantas como los animales. Todas las células, tanto de animales como de plantas, consumen glucosa, ¿sí? Oxígeno, y para producir ATP, ¿sí? Y esa reacción libera dióxido, ¿sí? Entonces, cuando no hay movimiento de agua, ¿sí?
las plantas, las raíces se quedan sin oxígeno, ¿sí? Y la parte aérea puede tener oxígeno, pero si las raíces no tienen oxígeno, se van a morir, ¿sí? O van a ser susceptibles también al ataque de hongos. Entonces es muy importante la oxigenación de las raíces, ¿sí? Existen, fíjense en el videito de la clase pasada, existen un montón de estrategias que tienen las plantas para poder estar en suelos anegados, ¿sí? Que lo que hacen es, de algún modo, captar el oxígeno de la parte aérea, mandarlo hacia las raíces. Pero no todas las plantas lo pueden hacer, porque no todas tienen esas estrategias, es más, la mayoría no la tiene, y lo que les termina pasando es que se mueren, ¿sí? En un suelo encharcado. Bueno, si yo acá no le pongo movimiento, ¿sí? Creo que estas son lechuguitas, estas no, pero estas me parece que no son las mismas. Estas lechuguitas se nos mueren, ¿sí? Entonces siempre es importante oxigenar el agua, ¿sí? Entonces uno puede oxigenar el agua moviéndolo, ¿sí? Haciendo que circule, eso oxigena el agua, o poniendo aireadores, por ejemplo, ¿sí? El aireador cumple la misma función, mueve el agua el aireador. Y cuando, digamos, el agua se oxigena por el movimiento, ¿sí? Que la superficie del agua es la que se oxigena porque está en contacto con la parte, con el aire, ¿sí? Si está estancada, el agua va a estar oxigenado solo la capita de arriba del agua. En cambio, si uno la mueve, ¿sí? Lo que hacemos es que esa fase que queda en contacto con el aire esté todo el tiempo cambiando y todo el tiempo oxigenándose. Entonces uno lo hace eso con un aireador o con una bombita que hace mover el agua, ¿sí? Cualquiera de esas cosas nos oxigena, ¿sí? O uno puede agarrar y todos los días estar sacando y poniendo agua, ¿sí? Cualquier cosa que mueva el agua revolviendo, oxigena el agua, ¿sí? Entonces, siempre que hagamos hidroponía, esas dos cosas son importantes. Mover el agua y poner todos los nutrientes, los macro y los micro, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos a pasar algo no tan intuitivo, que es cómo es el movimiento, ¿sí? Ahora sí, de los iones, ¿sí? A través de la membrana. Hay dos tipos de transporte. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de agua, yo les decía, el agua, la planta no gasta energía para mover agua, ¿sí? El agua se mueve sin gasto de energía, es un transporte pasivo, ¿sí? Y se movía, ¿por qué se movía el agua? ¿Qué cosas determinaban que se moviera el agua? Diferencias de potenciales. Potencial, el Diferencia equilibrio, de potencial, ¿no? ahí va, de potencial agua, por ejemplo, puede ser, o de potencial de presión a veces. Pero si estamos diciendo, bueno, entre afuera y adentro de la célula, ¿sí? El potencial agua era el que nos definía, ¿sí? Depende de dónde había más potencial agua, el agua iba de más a menos, ¿sí? Y no había una forma activa en la cual la planta podía transportar el agua. Bueno, con los nutrientes tenemos las dos cosas. Tenemos un transporte pasivo, ¿sí? Que es a favor de lo que se llama el gradiente electroquímico, y tenemos un transporte que es activo, ¿sí? La célula puede activar transportadores, ¿sí? Puede activar ciertos transportadores e ingresar o sacar ciertos nutrientes, ¿sí? Gastando energía. Entonces, tenemos los dos tipos de movimiento, ¿sí? Vamos a ver siempre que hay algo que vamos a estar hablando, que es el gradiente electroquímico, que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con dos componentes que tienen los nutrientes. Los nutrientes tienen una cuestión que tiene que ver con la concentración, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo dentro de la célula una concentración X y afuera una concentración Y. Bueno, esas concentraciones van a ser importantes en el movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno piensa en el movimiento solo por la concentración, va a ir de dónde, donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿o no? El ion.
Sí. Se va a ir de donde está más concentrado a menos concentrado. Ahora, hay otra cosa más que es importante, que uno suele olvidársela, que es que el ion tiene una carga, ¿sí? Una carga eléctrica. Vieron que uno habla de... No tengo en ningún lado... Si yo hablo de el potasio ¿qué es? Es positivo, es un catión, ¿sí? Ahora, si yo hablo del cloro, el cloro es negativo, ¿sí? Si hablo del fósforo, el fósforo es negativo, ¿sí? Entonces, los iones tienen carga. Y esa carga es muy importante, porque la célula también está cargada. Entonces, para ver el gradiente de un ion, uno tiene que tener en cuenta las dos cosas, el componente eléctrico y la concentración. O sea, qué carga tiene ese ion y qué concentración tiene adentro y afuera, ¿sí? Y qué carga, no solo qué carga tiene, sino qué carga tiene con respecto a la carga que tiene la célula, ¿sí? Entonces, para que exista un transporte pasivo, ¿sí? Para que haya transporte pasivo, que es el que uno llama difusión, ¿sí? Tiene que existir dos cosas. Una, que haya un gradiente electroquímico de ese ion, ¿sí? Y otra, que existan canales, ¿sí? Y que esos canales estén abiertos, ¿sí? Los canales, ¿qué son? Son proteínas, ¿sí? Acá tenemos el dibujito, por ejemplo, de... Esto sería una membrana plasmática, ¿sí? Esto es como un pedacito de célula. Esto sería el apoplasto, ¿sí? Afuera de la célula, y esto acá adentro sería dentro de la célula, ¿sí? El citoplasma. Y después tenemos la bicapa lipídica, ¿sí? Esto es de la membrana plasmática, ¿sí? Que vieron que son un montón de cabecitas hidrofílicas, y después las colitas estas que son hidrofóbicas, que van para adentro, que es la bicapa de fosfolípidos que forma la membrana, ¿sí? Bueno, hay un montón de cosas, de proteínas, que atraviesan la membrana, ¿sí? Los canales son eso, son proteínas transmembranas, ¿sí? ¿Qué significa transmembrana? Que atraviesan la membrana y que tienen una parte afuera de la membrana que da al exterior de la célula, y otra parte de la proteína que da al interior de la célula. Entonces, por estos canales es que se mueven los iones, ¿sí? Cuando hay un transporte pasivo. Estos canales, ¿sí? Son selectivos, ¿sí? Hay como canales de distintos iones. No es que todos los iones se mueven. No, por acá no pasa cualquier ion, ¿sí? Este puede ser el ejemplo del canal de calcio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí, alguien iba a decir algo por ahí. ¿No? Ah, bueno. Entonces, estos canales a veces se pueden cerrar, ¿sí? Entonces, para que haya un transporte pasivo, tenemos que tener un gradiente electroquímico y tenemos que tener el canal que esté abierto, ¿sí? Algo que es muy importante, ¿sí? Es este concepto de que las células, ¿sí? Tienen un campo eléctrico, ¿sí? Son más bien positivas en el apoplasto, es más positivo que el interior de la célula, ¿sí? Entonces, el interior de la célula siempre es negativo, ¿sí? El negativo, cuando les digo negativo, es el conjunto de todos los iones que está dentro, es más negativo que el conjunto de los iones que está afuera. El conjunto de los iones que está afuera es más positivo. ¿Y eso por qué es? Porque existen, ahora vamos a ver mejor, pero existen bombas, ¿sí? Protón-ATPasa, no sé si escucharon hablar alguna vez. ¿Escucharon hablar de las bombas protón-ATPasas? Sí. ¿Sí? No. Bueno, son proteínas
transmembrana, ahora después las vamos a ver un poco mejor, también son proteínas transmembranas, pero que se les llama bomba porque están todo el tiempo bombeando protones, ¿sí?, hacia afuera de la célula, todo el tiempo. Y lo hacen gastando energía, ya vamos a ver. La cuestión es que esas bombas son gran parte de lo que generan que todo el exterior de la célula sea más positivo y el interior es más negativo, ¿sí? Entonces, existe algo que se llama potencial de membrana. ¿Qué es? Esta diferencia de cargas entre el interior y el exterior genera un potencial, ¿sí? Genera una diferencia de cargas entre el interior y el exterior, ¿sí? Entonces, que uno incluso lo puede medir, ¿sí? Uno con un microvoltímetro, ¿sí?, con un microelectrodo y un microscopio, ¿sí?, se puede pinchar adentro de una célula, ¿sí?, y con uno y con el otro se pincha afuera y se mide el voltaje que tiene esa célula, ¿sí? Entonces, uno puede medirlo, el potencial de membrana, ¿sí?, porque es como una especie de carga eléctrica, ¿sí?, es un campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico es importante para el movimiento de los iones. ¿Por qué? Porque yo les decía, por ejemplo, si esto es más bien negativo y yo afuera tengo fósforo, ¿sí? Bueno, la carga eléctrica del fósforo, la fuerza que hace la carga eléctrica del fósforo tiende a sacar el fósforo afuera de la célula. ¿Se entiende? Por carga. Ahora, capaz está muy concentrado afuera y adentro no está nada concentrado, bueno, la concentración tiende a que entre el fósforo, ¿sí? Y el fósforo entonces puede entrar o salir por movimiento pasivo dependiendo del conjunto de las dos cosas. Uno tiene que tener en cuenta ambas cosas, ¿sí?, para ver si el ion entra o sale, ¿sí? Entonces, lo importante de esto que es este concepto de entender que existe un campo eléctrico, ¿sí? Y que entonces las células, ¿sí?, tienen, o los iones para moverse, ¿sí?, tienen dos tipos de fuerza, ¿sí? Una que que tiene que ver con el componente eléctrico y otra que tiene que ver con la concentración, ¿sí? Otra cosa más que también genera que exista ese potencial de membrana es que los iones no atraviesan la membrana igual, con la misma facilidad todos, ¿sí? Algunos iones atraviesan más fácilmente que otros y eso también genera un desbalance de carga, ¿sí? Entonces, ambas cosas hacen que exista siempre un potencial, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Con que la célula jamás va a ser neutra, ¿sí? Nunca va a ser cero, nunca va a tener la misma cantidad de cargas adentro que afuera. Entonces, no podemos tener nunca, ¿sí?, tendría que estar muerta la célula para que las cargas sean iguales, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener un potencial negativo, ¿sí? Entonces, para que un ion, ¿sí?, se mueva, ¿sí?, acá por ejemplo tenemos el ejemplo de un canal de... Este es un canal para este tipo de ion y este es un canal para otro tipo de ion, ¿sí? Para que exista movimiento, ¿sí?, pasivo, tiene que existir una fuerza ion motriz, ¿sí?, y que los canales estén abiertos, ¿sí? Pues el canal si este es el canal de calcio y está cerrado, bueno, por más que esté la fuerza ion motriz, si los canales están cerrados, no va a estar moviéndose el calcio, ¿sí? Ahora, si el canal está abierto, el calcio se va a mover. ¿Y para dónde se va a mover? ¿Va a entrar o va a salir? ¿De qué va a depender? De la necesidad de la planta. No. Acá nunca tenemos necesidades, ¿eh? Ojo con eso. Las cosas no es por necesidad. El movimiento pasivo es sin gasto de energía. Es por un tema de cargas. La, Va a depender de las cargas y de qué más va a depender. y de que los canales estén abiertos, es lo que dice ahí. De que los canales estén abiertos. Ahora, el canal está abierto, yo ya les digo. Ujú. Lo que yo les pregunto es, el calcio, si estos rojitos fuesen calcio, que esté entrando o que esté saliendo,
¿De qué va a depender? El canal está abierto. ¿Puede ser que la fuerza motriz sea distinta a cero? Que la fuerza motriz sea distinta de cero. Pero ¿y eso qué significa? ¿Qué es la fuerza motriz? ¿O de qué depende la fuerza motriz? De dos De las cosas. cargas negativas y positivas. De las cargas, pero no solo de las cargas. ¿De qué más depende? La concentración de las cargas, ¿no? Porque si tengo aniones en el interior y más, ¿no? Va a atraer más a los que están afuera. Yo A les los dije, cationes, la digamos. célula adentro siempre es negativa, ¿sí? Y afuera siempre es positiva, ¿sí? Eso es una cosa que es siempre así. Entonces, eso me da un potencial de membrana, ¿sí? Que el potencial de membrana se escribe así, potencial de membrana, ¿sí? Siempre es negativo, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, menos 120 milivolts, ¿sí? Es un voltaje, ¿sí? Se pone como milivolt, ¿sí? Así como nosotros tenemos 220 volts en la corriente eléctrica, ¿sí? En los tomas, bueno, las células tienen también voltaje, mucho más chico, ¿no? Es milivolt, pero es un voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el voltaje de esta célula, yo les digo, es menos 120 milivolts, ¿sí? Uno puede medirlo, ¿sí? Esto es un dato que uno tiene de la célula. ¿De qué depende ese voltaje? Bueno, el conjunto de lo que tiene adentro versus el conjunto de lo que tiene afuera me da ese valor, ¿está? Pero ese es como el... Entonces, eso es el campo eléctrico que tiene esa célula. Yo les digo el calcio. El calcio ya sabemos que es un catión, tiene una carga positiva, ¿sí? Bueno, ¿va a entrar o va a salir el calcio? ¿De qué va a depender que entre o que salga? Por movimiento pasivo, ¿no? Estamos hablando ahora. De la cantidad de calcio que tenga dentro de la célula. Va a depender de la concentración de calcio adentro de la célula y la concentración que haya afuera, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces, y de la carga eléctrica y de la interacción de la carga eléctrica con el campo eléctrico de la célula. Entonces, depende del componente eléctrico y del el componente de concentraciones. De esto depende, ¿sí? El gradiente químico de un ion depende de estas dos cosas, del componente eléctrico y el de concentración, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, si uno dice solo por el componente eléctrico, el calcio tiende a entrar siempre, ¿no? Porque la célula como es negativa y esto es positivo, el calcio tiende a entrar solo por componente eléctrico. Ahora, si la concentración adentro es grande y capaz capaz que ahí la fuerza que hace la concentración es mayor que la eléctrica y entonces tiende a salir, ¿sí? Depende de la mezcla de las dos cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no es algo que la célula decida nada, ¿sí? De vuelta, uno tiene que tratar de sacarse esa idea de que la planta decide cosas. Las plantas no deciden nada, ¿sí? Existen muchas veces un montón de mecanismos, ¿sí? Porque en la evolución las plantas fueron se fue seleccionando en las plantas un montón de mecanismos que van haciendo que se ajuste mucho mejor a ciertas situaciones. Entonces hay mecanismos en los cuales, por ejemplo, si en la célula hay poco calcio, pueden activarse mecanismos para incorporar calcio por transporte activo. Eso existe. Pero no es que lo decide la planta, sino que existe un mecanismo, ¿sí? Que cuando la concentración es baja, bueno, se empiezan a producir un montón de transportadores y ingresa el calcio, por ejemplo, porque el mecanismo de sensado de calcio dispara el ingreso de calcio, ¿sí? Pero es un mecanismo, no es que la planta lo decide, ¿sí? Y eso es
eso tiene que ver con el transporte activo. Esto que estamos viendo tiene que ver con el pasivo, ¿sí? Entonces, el transporte pasivo, ¿sí? Va a depender de esto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una planta que está en un suelo salino, ¿sí? ¿Está bueno que entre un montón de sal, de sodio a la planta? No. Ahora, ¿va a entrar? Sí. ¿Por qué? Porque si la concentración afuera es muy grande, este mecanismo, esta entrada, ¿sí? Va a ocurrir, ¿sí? La planta, las plantas tienen mecanismos para evitar dentro de ciertos rangos o para manejar dentro de ciertos rangos ciertas concentraciones de iones, pero siempre dentro de ciertos rangos, ¿sí? Si afuera hay mucho de algo, va a ingresar a la planta, ¿sí? Y si no hay, bueno, no va a ingresar, ¿sí? Entonces, la concentración de los elementos, ¿sí? La carga, tanto el componente eléctrico como el componente químico, son importantes, ¿sí? Y el movimiento pasivo no es algo, ¿sí? Es algo que ocurre por la fuerza ion motriz, ¿sí? Si el canal está abierto, solo la fuerza ion motriz es la que define hacia dónde va, si va hacia adentro o hacia afuera el ion, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Profe, sí. yo tengo el apunte acá, ese apartado está acá en el apunte, en el de la que se descargó del campus, Sí, este particularmente. sí, ¿no está? No, pero pregunto, está acá en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿En está bien, está clase? bien, está. Sí, sí. Este puntito que estamos hablando ahora, Eh, del ¿Esto? gradiente, sí, el transporte pasivo, sí. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Avísenme Bueno, si no gracias. llega a estar, pero debería estar, sí, sí. Buenísimo, gracias. Entonces, ¿qué son los canales? Ya habíamos visto hoy, son proteínas, ¿sí? Que en el campus le subí un cosito que uno puede, por ejemplo, apretar distintas sustancias y ver cómo se mueven, ¿sí? Y existen, entonces, un montón de proteínas, ¿no? Transmembranas, que se llama, que atraviesan. Bueno, los canales son uno de esos tipos de proteínas, ¿sí? Que son proteínas que atraviesan la membrana y entonces tienen una parte hacia adentro y otra hacia afuera y son como una especie generan como una especie de poro, ¿sí? En donde el ion pasa para adentro o para afuera, ¿sí? No son específicos de un ion, pero sí son muy selectivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso uno dice, por ejemplo, el canal de, qué sé yo, de potasio. Bueno, no es que solo pasa potasio, pero pasa mayormente potasio, ¿sí? Entonces, en general uno tiene una afinidad de 10 a 1, de 100 a 1, para iones de igual carga, ¿sí? Que significa que si el potasio es positivo, bueno, capaz se puede colar algún calcio que también es positivo por ahí. Ahora, un fosfato es más difícil, ¿sí? Es 500 a 1 que se meta por ese canal, ¿sí? Entonces, no son específicos, pero sí son muy selectivos, ¿sí? Los canales. Entonces, tienen selectividad, ¿sí? O sea que uno puede decir, casi que decir, bueno, canal de potasio, canal de calcio, ¿sí? Se abren y se cierran, ¿sí? Se pueden abrir y cerrar, por eso decíamos, bueno, si está abierto, necesitamos que haya una fuerza ion motriz. Si está cerrado, no va a pasar por ahí. Y después también pueden ser que tengan una única dirección o que sean reversibles, ¿sí? Entonces hay algunos canales que, por ejemplo, si el canal es de potasio y es hacia adentro, bueno, solo entra el potasio cuando la fuerza ion motriz está para entrar. Ahora, si la fuerza ion motriz lo hace salir, no va a salir por ese canal, porque ese canal es un canal que solo tiene una dirección. Ahora, si el canal es reversible,
Bueno, el potasio puede estar entrando o después puede salir, ¿sí? Dependiendo hacia dónde está la fuerza ion motriz, pero por el mismo canal puede entrar o salir, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el movimiento siempre tiene una única dirección, ¿sí? Que depende de cuál es la fuerza, la dirección de la fuerza ion motriz. Que esa puede cambiar, ¿sí? En el tiempo. Lo del canal, que es reversible o que es rectificador, bueno, tiene que ver con que si solo entran las cosas, o si a veces o solo salen, o si el mismo canal puede entrar y salir, pero en distintos momentos, ¿sí? O sea, uno puede tener un movimiento pasivo donde está entrando y saliendo, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Bueno, entonces, los canales que son las proteínas por donde pasan, ¿sí? Los iones por movimiento pasivo, ¿sí? Entonces, el movimiento de los iones tiene que ver con, se mueven a favor de gradientes, ¿sí? Existe después el transporte activo, ¿sí? Entonces, en las células, ¿sí? Se pueden entrar o salir muchos iones gastando energía. ¿Cómo es que ocurre? Bueno, en realidad el transporte activo, ¿sí? Tiene dos tipos de transporte, ¿sí? Lo que se llama el transporte activo primario, ¿sí? Que está dado por las bombas primarias, ¿sí? Y el transporte activo secundario. ¿Cuál es el primario? Esto que yo les contaba, las bombas, protón ATPasa, ¿sí? Acá de vuelta tenemos una membranita, este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula. Y esta bomba, ¿sí? Que también es una proteína transmembrana, ¿sí? Que va hacia el interior de la célula y que va también hacia el exterior, lo que hace es agarrar protones que andan por la célula, por el citoplasma, y los sacan hacia afuera, ¿sí? Yo les decía hoy que estas bombas, que afuera es más positivo, ¿no? Habíamos dicho. El apoplasto es mucho más positivo que el citoplasma o citosol de una célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque están estas bombas, entre otras cosas, pues están estas bombas sacando protones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, para sacar los protones, ¿cómo los está sacando? ¿Cuál es el gradiente electroquímico del protón? El protón, ¿qué tendería? ¿Tiende a entrar o tiende a salir? ¿Qué piensan ustedes? Por movimiento pasivo. ¿Qué tendería a ser? A entrar. A entrar. ¿Por qué? Porque está muy concentrado afuera. Bueno, pero la célula lo está sacando. Las bombas estas lo están sacando. Entonces, para sacarlo, ¿qué necesitan? Gastar ATP. ¿Sí? Por eso se las llama bombas, ¿sí? Las bombas gastan energía, ¿sí? Para hacer un movimiento en contra. Es como si yo pongo una bomba de agua, ¿sí? Si yo tengo una cañería, ¿no? Y yo quiero bajar agua, ¿no? Del piso de arriba hacia abajo. Bueno, yo simplemente si le tiro el agua a la cañería, va a bajar el agua, no hay ningún problema. Yo no necesito una bomba para bajar el agua, ¿no? Puedo poner una bomba si quiero más presión, pero en principio, si yo tengo el tanque de agua arriba, no necesito ninguna bomba para bajar el agua. Ahora, para subir el agua hacia el tanque, sí necesito poner una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy moviendo al agua en contra, ¿sí? En contra, en ese caso, del potencial hidrostático, ¿sí? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Yo tengo que mover los protones hacia afuera en contra del gradiente electroquímico. Entonces necesito gastar energía, ¿sí? Necesito no. La proteína esta gasta energía, ¿sí? Para poder hacer ese movimiento en contra. Bueno. Las células tienen un montón de estas proteínas, ¿sí? Proteínas primarias que están todo el tiempo sacando protones, ¿sí? ¿Y para qué sirve eso? Bueno, tiene muchas funciones este bombeo de protones. Una es mantener esa
diferencia de cargas eléctricas, ¿sí? Es importante que exista esa diferencia de cargas eléctricas para que los iones se puedan mover, ¿sí? Para que exista ese potencial electroquímico, ¿sí? Que define un poco el movimiento de los iones. Y también es necesario para lo que se llama el transporte activo secundario, ¿sí? ¿Qué es el transporte activo secundario? Es el modo en el cual la célula, ¿sí? Por las células se pueden mover, transportar activamente el resto de los iones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que usan los transportadores, ¿sí? Por ejemplo, los transportadores también son proteínas transmembranas, pero son distintas que los canales, ¿sí? Tienen una forma distinta de actuar. Los transportadores no utilizan energía directamente, no usan ATP como las bombas, ¿sí? Lo que utilizan los transportadores es la fuerza ion motriz de algún elemento, ¿sí? Y en general utilizan la fuerza ion motriz, por ejemplo, de los protones, ¿sí? Yo les decía, acá afuera el apoplasto está lleno de protones, ¿sí? ¿Por qué está lleno de protones? Porque están las bombas ahí sacando protones. Entonces, el protón, acá hay uno, y yo acá tengo 100.000, ¿sí? Entonces, el protón, ¿qué tiene? Una fuerza ion motriz que lo hace, ¿qué? Lo hace entrar, ¿sí? Entonces, el transportador lo que utiliza es la fuerza ion motriz de este protón para meter a otro, ¿sí? Y colar otro usando la fuerza que tiene este protón, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el transporte activo secundario es un cotransporte, ¿sí? Entonces, el cotransporta, ¿sí? Cotransporta algún ion, ¿sí? Utilizando la fuerza ion motriz del protón. Entonces, no gasta ATP directamente, pero sí lo gasta indirectamente. ¿Por qué? Porque a mí haber sacado el protón hacia afuera me hizo gastar ATP, ¿sí? Y si yo después meto el protón adentro, bueno, gasté un ATP para haberlo sacado, ¿se entiende? Entonces, el transporte activo secundario utiliza la fuerza ion motriz para meter o sacar distintos iones, ¿sí? Si yo lo que hago es ingreso un ion en el mismo sentido que ingresa el protón, se llama sinporte, y si utilizo la fuerza ion motriz del protón para sacar un ion, bueno, se llama antiporte, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Fíjense que, ¿cuál es la fuerza ion motriz acá dice A, pero puede ser esto, puede ser cloro, no sé, cualquier cosa, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza ion motriz de A? Fíjense, el gradiente electroquímico es mucho mayor adentro que afuera, o sea, el elemento A, ¿sí? Que puede ser el cloro, por ejemplo, por movimiento pasivo tiende a salir, ¿se entiende? Estaría saliendo. Si hay algún canal de A abierto, A va a estar saliendo por movimiento pasivo. ¿Por qué? Porque está mucho más concentrado el componente tanto eléctrico como químico, es mucho mayor adentro que afuera. Pero la célula está entrando por este transporte activo, ¿sí? Y pueden existir las dos cosas a la vez, ¿eh? Puede estar entrando, gastando energía, y saliendo, ¿sí? Sin gasto de energía. Y esas cosas pasan en las células. ¿Por qué? Si existe el canal y está abierto, el cloro, ¿sí? Si esto fuera cloro, va a estar saliendo. Y la célula va a tener un montón de transportadores que lo van a estar metiendo, ¿sí? Entonces, el transporte activo secundario, ¿sí? Gasta energía para transportar algún elemento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, como resumen general, ¿sí? Tenemos el transporte
pasivo, ¿sí? Que es la difusión, que es la que ocurre, ¿sí? A través de los canales, ¿sí? Y ahí los iones se mueven por la fuerza ion motriz, van a favor del gradiente electroquímico, entonces no gasta energía, ¿sí? Por este movimiento. El movimiento de este ion no gasta energía. Y después está el transporte activo, que sí gasta energía, ¿sí? El transporte activo primario es el que gasta directamente ATP para bombear protones, ¿sí? Y después tenemos el transporte activo secundario, que lo que hace es usa esos protones, ¿sí? Y es la fuerza ion motriz del protón para mover otro ion. Por ejemplo, acá sacarlo, ¿sí? Y esto puede ocurrir a la vez, ¿sí? Si acá, por ejemplo, está entrando el potasio porque el gradiente electroquímico del potasio hace que entre, ¿sí? Este es el gradiente electroquímico del potasio. Está entrando por difusión, ¿sí? Está el canal abierto y entra porque el gradiente electroquímico lo hace entrar. Bueno, y la célula tiene un transportador activo que lo está sacando en contra del gradiente, ¿sí? Y las dos cosas pueden ocurrir a la vez, ¿sí? Suele ser bastante común que estén ocurriendo los dos transportes, ¿sí? Ahora, los dos transportes pueden tener magnitudes distintas, ¿sí? Este puede ser mucho más lento que este otro, ¿sí? Y entonces, eso hace que no tengamos tanta concentración adentro, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ahora vamos a ver, ¿sí? Esto es cómo se mueve por las membranas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la absorción, ¿sí? Y en qué momentos el movimiento en la membrana, ¿sí? ¿Por qué es importante el movimiento en la membrana, ¿sí? Cómo es la entrada y el movimiento, ¿sí? No entre células, sino hacia la planta, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el suelo hacia la planta. Primero tiene que ocurrir el contacto, ¿no? Entre la raíz con el nutriente, ¿sí? Para que el nutriente pueda ser absorbido por la raíz, tiene que entrar en contacto, ¿sí? Hay distintas vías por las cuales entra el nutriente en contacto con la raíz, ¿sí? Una es, bueno, la intercepción directa, ¿sí? A medida que esta raíz va creciendo, va interceptando distintas porciones del suelo y va interaccionando directamente con distintos nutrientes, ¿sí? Que tiene ahí, a medida que va creciendo la raíz. ¿Se entiende? Esa es como la más obvia, ¿no? Después, ¿sí? Tenemos un montón de iones que no están acá, digamos, hay iones que no están acá en donde la raíz está creciendo y que están más lejos, pero que llegan hasta la raíz. ¿Y cómo llegan hasta la raíz? Los iones que están más lejos de los que están ahí en contacto. Por el movimiento del agua. Por el movimiento del agua. Entonces, ¿se acuerdan que el agua en el suelo se mueve por flujo masal, ¿sí? Entonces, el movimiento del agua, ¿sí? Por flujo masal, también incluye al movimiento de los iones que vienen disueltos en esa agua, ¿sí? Entonces, los iones que están en la solución del suelo van a llegar a la raíz, ¿sí? Por flujo masal, ¿sí? Y también vamos a tener movimiento de agua por difusión, ¿sí? Y por diferencia de potenciales agua. Y ahí también vamos a tener un montón de nutrientes que entran en contacto con la raíz. Ahora, si uno piensa en cuál es la mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? o la vía que acerca la mayor cantidad de nutrientes a la raíz, claramente esta del flujo masal es la que más acerca los nutrientes a la raíz. ¿Por qué? Porque, digamos, la intercepción directa y el movimiento por difusión es en la cercanía de la raíz, ¿sí? Ahora, todas las cosas que ya estén un poco más lejos
tienen que llegar a la raíz con el flujo del agua, ¿sí? Que es el flujo nasal, ¿sí? Que es el movimiento del suelo, del agua en el suelo, ¿sí? Entonces, cuando la raíz está absorbiendo agua, ¿sí? Eso permite que todos los iones que están disueltos en esa agua se acerquen a la raíz. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Que son, digamos, es ese flujo transpiratorio de algún modo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las hojas tienen los estomas abiertos, eso hace que empiece a salir el vapor de agua y eso termina generando una tensión en el xilema de la hoja, que se transmite al xilema del tallo, que llega al xilema de la raíz, y que eso se transmite al suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de un continuo suelo, planta, atmósfera? Bueno, todo ese continuo es un flujo nasal de agua, ¿sí? Y entonces, así como se mueve el agua, se mueven los iones que están disueltos en el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas afectan, ¿sí? Si uno dice, bueno, estas son las vías en las cuales la raíz, ¿sí?, entra en contacto con el nutriente. Si yo les digo, bueno, ¿qué cosas van a afectar esas vías de contacto? ¿Cuál es la más obvia de las cuestiones que pueden afectar? Si yo digo, bueno, los iones se mueven por flujo más, por el flujo masal del agua que está, de la solución que está en el suelo. Y la falta de agua. Agua, claro. Ahí va, la falta de agua, la disponibilidad de agua, ¿no? Esa es como la más clara, ¿sí?, que afecta la absorción, ¿sí? O en este caso el contacto entre el ion y la raíz, ¿sí?, y que va a afectar la absorción. Entonces, ¿y por qué afecta la disponibilidad de agua? Por un montón de motivos. Uno puede decir, bueno, acá decíamos, hay algo que tiene que ver con la intercepción directa, ¿sí? La raíz van creciendo las raíces interceptando distintas porciones del suelo. Bueno, el crecimiento, ¿se acuerdan? Necesita, para que las células crezcan, necesitábamos presión de turgencia. Para que haya presión de turgencia, tiene que haber agua, ¿sí? Suficiente agua adentro de la célula para que crezca la célula. Entonces, para que crezcan las raíces, también necesitamos agua. Entonces, si hay baja disponibilidad de agua, se afecta el crecimiento de las raíces, ¿sí? Entonces, una planta con baja disponibilidad de agua va a tener raíces más chicas. ¿Qué pasa con el flujo masal que ocurre desde el suelo hacia la raíz? También se ve afectado si hay poca agua, ¿sí? Porque hay muchas más resistencias a esa llegada y a esa absorción de agua. Entonces, el flujo masal se ve afectado, la difusión también, ¿sí? Entonces, las tres cosas que hacen, las tres vías que hacen que los nutrientes lleguen a estar en contacto con la raíz, se ven afectadas por la disponibilidad de agua, ¿sí? Y además hay otras cosas más que también se ven afectadas. Una tiene que ver con que muchos elementos, ¿sí?, se quedan inmovilizados, ¿sí?, en la fase sólida del suelo, ¿sí? Y esa inmovilización es mayor cuando la disponibilidad de agua es menor, ¿sí? Cuanto menos agua tiene el suelo, de algún modo queda más inmovilizado y más retenidos ciertos elementos, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho eso con el fósforo y el potasio, ¿sí? El fósforo y el potasio quedan... El nitrógeno no suele ocurrir tanto, ¿sí? El nitrógeno no suele quedar adherido a la fase sólida del suelo, ¿sí? Pero el fósforo y el potasio sí, ¿sí? Entonces, cuando la disponibilidad de agua va disminuyendo en el suelo, tanto el fósforo como el potasio van quedando más inmovilizados a la roca madre, ¿sí? A la parte sólida, a las partículas sólidas del suelo, ¿sí? Y otra cosa más que también se ve muy afectada es la actividad de los microorganismos. ¿De qué microorganismos hablamos acá? Que sean importantes en la nutrición. ¿Hay microorganismos que son importantes en Las bacterias del ciclo... Ay, perdón. Ay, no me acuerdo cuál era el ciclo. La del De nitrógeno. nitrógeno.
Ahí está, bacterias gracias. del nitrógeno, ahí va. Las nitrificantes, ¿sí? Las que pasan de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato, por ejemplo, ¿sí? El amonio no es una forma asimilable por las plantas, ¿sí? De nitrógeno. Las plantas asimilan principalmente nitrato, ¿sí? Entonces necesitamos que el nitrógeno en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, esté como nitrato. Bueno, hay un montón de microorganismos que son bacterias de vida libre que están en el suelo, que pasan, hay algunas que pasan de amonio a nitrito y otras que pasan de nitrito a nitrato, ¿sí? Y eso hace que entonces queden disponibles para las plantas. Después hay otros microorganismos más que tienen que ver con el nitrógeno, que son ¿cuáles? A ver si alguno... El nitrógeno, además de pasar de amonio a... Hay algo más importante, hay mucho nitrógeno ¿dónde? En el aire. Y eso las plantas no pueden agarrar del aire, el nitrógeno, si no sería un golazo. Pero hay plantas que hacen simbiosis, ¿sí? Las leguminosas hacen simbiosis ¿con qué? ¿Alguno sabe? Con el complejo de los rizomas. Con hongos. ¿Cómo? La micorriza. No con micorriza, ahora vamos a hablar de las ¿Micorrizas? micorrizas, sino Ah, también con bacterias, con Rhizobium. No sé si escucharon hablar. ah, Las leguminosas tienen sí, sí. en las raíces, ¿sí? Lo vamos a ver al final del módulo, pero tienen unos nódulos, ¿sí? En donde tienen un montón de Rhizobium, ¿sí? Que son bacterias que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Y entonces las plantas, estas plantas que hacen simbiosis con estas bacterias, pueden agarrar un montón, pueden consumir ese nitrógeno, ¿sí? Lo terminan obteniendo del aire. ¿Por qué? Porque están en simbiosis con las bacterias que están obteniendo ese nitrógeno. Entonces, ¿Solo las leguminosas? sí. Perdón. Lo que pasa que después ese nitrógeno, si uno, por ejemplo, tiene leguminosas con otro cultivo, bueno, las otras plantas pueden también verse muchas veces beneficiadas de ese nitrógeno que está siendo fijado por los nódulos estos que están en las leguminosas. Porque lo que termina haciendo es que, bueno, aumenta el nitrógeno en el suelo, de algún modo, ¿sí? Y si uno tiene leguminosas y después alguna otra planta, bueno, también el nitrógeno se queda en parte en el suelo, ¿sí? Entonces las leguminosas, pero esa interacción con Rhizobium es solo de leguminosas. Entonces, tenemos las bacterias nitrificantes, las leguminosas, y después por ahí alguien nombró las micorrizas. Las micorrizas también son hongos que forman simbiosis, ¿sí? Con la mayoría de las plantas y que también se encontró en los últimos años que facilitan la absorción de un montón de nutrientes, ¿sí? Mejoran el estado nutricional de un montón de plantas. Bueno, todos estos microorganismos, ¿sí? Tanto estas bacterias como los hongos, se ven muy afectados si hay poca agua, ¿sí? Entonces, cuando la disponibilidad de agua disminuye mucho, también afecta la actividad de estos microorganismos y entonces disminuye mucho la capacidad de las plantas de poder absorber ciertos nutrientes, ¿sí? Entonces, el agua, ¿sí? Afecta un montón a la absorción de nutrientes, ¿sí? Otro factor más que afecta mucho la absorción o el contacto entre el ion y la raíz tiene que ver con el pH, ¿sí? El pH del suelo también impacta bastante sobre el contacto que pueden tener las raíces con los iones. En general, pHs relativamente bajos, ¿sí? Bajos nos referimos a
un pH de 6,5, de 6, 5,5, ¿sí? No más bajo, ¿sí? Un pH de 3, 4 es muy ácido para una planta y no le hace nada bien, ¿sí? Pero pHs un poquito más bajo que 7 suelen favorecer en general, en términos generales, medio que favorecen la absorción de un montón de nutrientes, ¿sí? Con los cationes, ¿sí? Como el potasio, el magnesio, el calcio, el manganeso, todos estos son muchas veces retenidos por la parte sólida, ¿sí? La roca madre del suelo, y cuando el pH es más bien básico, ¿sí? Cuando el pH es mayor a 7, suele quedar mucho más retenido que cuando el pH es un poco más ácido, ¿sí? Cuando se acidifica el suelo, se liberan estos cationes, ¿sí? Entonces las plantas pueden acceder mucho mejor. También aumenta, pHs relativamente bajos, aumentan también la solubilidad de ciertas sales, ¿sí? Y de algunos iones, ¿sí? Como el aluminio, y eso también mejora la llegada de los iones, ¿sí? A la raíz. pHs, al contrario, pHs altos generan interferencias muchas veces con el hierro, ¿sí? También con el fosfato, ¿sí? El fosfato, los iones fosfatos están en ciertas formas moleculares que con pHs altos son muy difíciles de ser asimilados o absorbidos por las plantas, que pHs ligeramente ácidos, ¿sí? De 6,8 más o menos, quedan en formas mucho más Intentando leerlo. ¿sí? Entonces, medio que en términos generales, ¿sí? Tanto los fosfatos, el hierro, los sulfatos, los carbonatos, los cationes, casi todos, ¿sí? Son mucho más, quedan con mucho más facilidad, ¿sí? Para ser absorbidos a pH ligeramente bajo, ¿sí? Por eso muchas veces hay muchos problemas. Por ejemplo, nosotros en zona oeste, en muchos lugares tenemos agua de pozo, ¿sí? Y el agua de pozo es re básica, ¿sí? El agua de pozo suele andar más o menos en 8, 9 de pH, ¿sí? Sí. Entonces, cuando uno riega al suelo con esa agua tan básica, el suelo es básico, ¿sí? Cuesta mucho que el suelo no... Si uno va y mide el pH del suelo, en general, cuando uno está en un lugar que riega con agua de pozo, el pH del suelo suele ser de 8 más o menos, ¿sí? Sí, 8 o 9, 8, profe. 9, sí. Acá en Ituzaingó está en eso. Está en esas, sí. Entonces, Es durísima esa agua, un sarro de Sí, aquello. sí. Y aparte, bueno, aparte del suelo estropea todo, la ropa, sí, todo. Hay que además poner de los problemas vinagre del por sarro, todos las lados. cañerías, en el suelo es un problema grande. Y entonces las plantas les cuesta mucho absorber y asimilar ciertos nutrientes, ¿sí? Y eso se ve bastante claro con algunas plantas en particulares. Por ejemplo, las azaleas. Las orquídeas, profe, también. Las orquídeas también. Pasa que las orquídeas Las orquídeas de por sí son muy delicadas. son Sí, delicadas. yo junto agua de Las orquídeas, lluvia claro, para las orquídeas regarlo. requieren poca, en general se las tiene que regar poco las orquídeas. Entonces capaz uno puede juntar agua de lluvia y regarlas una vez por semana con agua de lluvia, porque las orquídeas, mucha agua, van para atrás también, ¿sí? Se pudren, las raíces se pudren. Sí, muy sí, rápido. pero antes yo las regaba con agua de pozo y el sustrato, que son unas maderitas, quedaban todas blancas. Sí, no, y eso las parte. Pero bueno, uno puede juntar, en general no tenés 1.000.000 de orquídeas, podés juntar agua de pozo y tener agua de pozo. Además las orquídeas se pueden a veces sumergir en el agua y sacar, y entonces uno puede tener agua de pozo o agua de aires acondicionados. ¿Vieron el agua que gotea del aire acondicionado? Eso es agua destilada. Y también sirve para esas plantas. Pero bueno, esas son pocas cantidades de agua. Si uno tiene en tierra o tiene macetas, pero tiene otras plantas, es más complicado.
Las plantas, yo les decía el ejemplo de las azaleas, que en general necesitan bastante hierro, y uno a veces, aunque tire hierro, las plantas están cloróticas. Uno ve las hojas cloróticas. ¿Por qué? Porque les falta hierro. Y en realidad no es que le falta hierro al suelo. Uno puede incluso tirarle hierro, sino que el hierro queda retenido, ¿sí? Queda retenido en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo está muy básico, ¿sí? Está en 8, 8,5, 9 capaz, ¿sí? Entonces es un problema muchas veces los suelos muy básicos, ¿sí? Entonces, y algunas plantas tienen más problemas que otros por esto de que de que necesitan algunos componentes que quedan bastante retenidos cuando tenemos pHs básicos, ¿sí? Entonces, nada, el pH es un tema. Es bastante común, por ejemplo, usar turba, ¿sí? La turba, además de aportarle humedad, ¿sí? Aporta acidez al suelo, igual que la pinocha, ¿sí? Entonces es bastante común usar ciertas cosas para acidificar los suelos. Después tenemos otros problemas, ¿no? La turba es súper extractivista y es un tema usarla, pero bueno, por lo que se suele usar las turbas es porque acidifica bastante el suelo, ¿sí? Entonces eso contrarresta un poco. Pero de todos modos, cuando regamos con agua de pozo es digamos, en épocas de cuando estuvimos hace el año pasado y el anterior que fue bastante seco, sí, por la niña, las plantas en zona oeste estaban bastante mal. ¿Por qué? Porque cuando hay sequía uno riega más, y regar con agua de pozo es aumentarle muchísimo el pH. En cambio, en épocas de lluvia no es tan terrible. ¿Por qué? Porque hay mucha... Como que va compensando. ¿Cómo? Como que va compensando. Claro, el agua de lluvia es genial para las plantas. Entonces, eso ayuda mucho. Y incluso a veces Profe. el suelo no es tan básico, sí. Yo hace poco junté agua de lluvia, le medí el pH, igual me da 8 y pico. ¿Y en dónde la juntaste? Lo junté acá en el balcón de casa. A veces algo que les conviene hacer, ¿sí? Cuando junten agua es no juntar los primeros 20 minutos. Sí, eso tenía entendido, pero como lloví un montón, Sí. junté después. Y me llamó la atención que esté tan alto. Capaz que donde juntaste tenías, no sé si lo que usás para juntar tenía antes, o sea, el agua de lluvia no debería tener, ni por casualidad, podría ser un poco ácida incluso, porque vieron que a veces por las cosas que caen de la atmósfera, más bien tiende a ser ácido, que es lo que se llama la lluvia ácida. Pero en general uno tiene que, para juntar agua de lluvia, lo ideal es dejar pasar los primeros 20 minutos o media hora. ¿Por qué? Porque hay un montón de contaminación en la atmósfera. Nosotros vivimos en lugares bastante contaminados. Bueno, en zona oeste no tanto, capaz hay lugares peores, pero igual hay contaminación, ¿sí? Y entonces, cuando empieza a llover, ¿sí? Todo eso que está en la atmósfera, ¿sí? Que está ahí como junto con el vapor de aire, ¿sí? Precipita con la lluvia, ¿sí? Y entonces la primer lluvia que cae con toda esa mugre, ¿sí? Entonces si uno la deja pasar eso, uno no agarra esa primer media hora y empieza a agarrar después, ahí ya nos quedamos con algo mucho más limpio, ¿sí? El agua de lluvia debería ser destilada, ¿sí? Ahora, si uno lo agarra capaz el contenedor que vos tenías, bueno, pues, tenía precipitados sales, y si en algún momento lo usaste con agua de la canilla, es probable que tengas sales en ese recipiente. Y entonces ahí se te pone básico. Ah, claro. Si no debería. No debería tener pH 8. Algo raro pasó. También puede ser a veces, bueno, depende cómo uno junta. A veces uno junta también que cae del techo, es lo mismo.
tenés que dejar pasar un tiempo primero porque va a caer con toda la mugre en el techo. Pero si no, no debería Ok. ser eso. Pero bueno, fíjate la próxima si podés hacer así. Algún recipiente que no hayas usado con agua. O que esté, bueno, es difícil sacarle bien. Bien. Que uses solo para agua destilada, solo para agua de lluvia, idealmente. Ah, ok. Está bien. Algo que uses solo para Sí, lo juntar usaba agua para de todo, lluvia. para juntar el agua en general. Sí. Ah, Sí, porque si está vos bien. metés agua de pozo en algún momento y el agua de pozo te queda un poquito, si vos dejás un poquito de agua, el agua se va a evaporar y lo que te van a quedar son las sales adheridas al plástico. Sí, queda todo blanco. Claro, todo eso blanco que uno ve son sales, que es lo que nosotros llamamos sarro. Cuando vos le pones agua de vuelta, mucha parte de ese sarro vuelve a disolverse en el agua, ¿sí? Entonces vas a tener, sí o sí, por más que le pongas agua destilada, se te disuelven esas sales, vuelve a ser agua salina, ¿sí? O pesada, ¿sí? Bueno. ¿Hasta dónde vamos? Hasta acá. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Bueno, entonces, la disponibilidad de agua es importante, el pH, ¿sí?, del suelo es importante y la temperatura también es importante, ¿sí? Y cuando uno habla de la temperatura del suelo, sobre todo nos referimos a suelos a temperaturas frías, ¿sí? Temperaturas frías, sí, temperaturas cálidas no solemos, a menos que estemos hablando, bueno, que el suelo está a 50 grados, cosas que ya, pero ya la planta va a estar destruida, pobrecita. Pero las temperaturas frías sí son afectan bastante, ¿sí? El contacto entre los iones y las raíces. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuestiones que tienen que ver con el agua. ¿Se acuerdan que habíamos visto que que cuando vimos absorción, ¿sí?, de agua, habíamos visto que las temperaturas frías aumentaban la viscosidad del agua, por un lado, ¿se acuerdan? El agua era más viscosa, ¿sí? Entonces la absorción de agua era más difícil para las plantas. Y además cambiaban, ¿se acuerdan?, los lípidos de las membranas, ¿sí?, de las raíces, y eso hacía que las membranas estén como más rígidas y también la absorción era más complicada. Entonces, la absorción de agua se dificulta bastante cuando el agua, estamos hablando de agua cercana a los 0 grados, ¿no?, cercana a que se congele, ¿no? Entonces, el agua muy fría, ¿sí?, a la planta le cuesta mucho absorber agua cuando está muy fría. Bueno, así como le cuesta... Profe, Sí, hago una pregunta. Ahí en la foto es una planta de frutilla. sí. La mayoría de las frutas finas viene de la zona del Bolsón, de la zona de la Patagonia. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser en ese caso que las mejores frutas finas estén allá? Si el suelo es frío. Está bien, pero no las cultivan cuando hace 10 grados bajo cero. La frutilla. Ujú. Las frutillas se siembran después. No crece la plantita de frutilla, no crece, es porque además tenemos nieve en el sur. Sí. No podría ni siquiera salir, pobrecita. Se siembra, el ciclo de vida de la frutilla es bastante cortito. Se siembra cuando ya pasaron las temperaturas muy frías. Ujú. Eso. Pero entonces, digamos, lo que nosotros, igual acá hay una frutilla, pero en términos generales, la temperatura del frío, ¿sí? Hay plantas que tienen varias adaptaciones que mejoran. Igual la frutilla,
donde mejor anda es en Entre Ríos. En Coronda, por ahí es donde mejor andan las frutillas, acá en Argentina. Pero igual hay un montón de frutos, los frutos rojos que son de zonas del sur. ¿Y a esas plantas no le afecta? Como que ya están adaptadas a esa Claro, zona. bueno, hay un montón de especies que tienen adaptaciones, ¿sí? En general, muchas pasan el estado vegetativo, digamos, en la época de frío pasan de distintas formas, ¿sí? Vamos a ver, ya lo vimos. Algunas, digamos, porque algunos de los problemas que puedes tener tienen que ver con la embolia, además, ¿sí? Se te forman burbujas de aire, a veces se congela el agua adentro del xilema y te forman burbujas de aire y se mueren las plantas, porque se forma como una especie de embolia, ¿sí? Las plantas que son de zonas muy frías tienen adaptaciones para evitar eso, ¿sí? Pero si no, lo que hacen muchas es no estar durante la época muy fría, ¿sí? Germinan recién después de que pasa el frío, ¿sí? El frío y la nieve, ¿sí? Sí. La época de congelación. No hay tantas plantas que aguanten. Algunas sí, ¿no? Los árboles sí. Pero bueno, tienen distintas estrategias para... Los árboles en general, sí, la mayoría son caducos, pierden las hojas, por ejemplo, para pasar el invierno, ¿sí? En las zonas muy frías. Y después hay algunos arbustos, algunas herbáceas que aguantan con hojas, pero tienen características muy particulares. Ahora, en términos generales, ¿sí? El frío afecta, ¿sí? Ahora, que afecte no significa que no haya nada de absorción. Lo que suele ocurrir es eso. La absorción es mucho más chica y entonces, en general, tiene una especie de crecimiento de letargo, ¿sí? Hay muchas plantas que están adaptadas a zonas muy frías, pero que crecen poco en esa época muy fría, ¿sí? El metabolismo es mucho más lento. ¿Por qué? Porque por un montón de cosas, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque la absorción de nutrientes es mucho más lenta con frío, ¿sí? Entonces, ¿y qué afecta el frío? Bueno, el frío o las bajas temperaturas afectan el crecimiento de las raíces, por ejemplo, ¿sí? Crecen mucho más lentas las raíces. Afectan esto que les decía de el flujo masal y la difusión, y eso tiene que ver con que el agua se pone más viscosa, ¿sí? Y las membranas de las raíces se ponen como más rígidas, ¿sí? Cambian los lípidos. También afecta la actividad de los microorganismos, ¿sí? Hoy decíamos, bueno, las bacterias nitrificantes, rizobio, todas esas cosas, cuando hace mucho frío, no es que se mueren, pero tienen una actividad mucho menor, ¿sí? Entran como en una especie de letargo, ¿sí? Los microorganismos. No, ¿por qué? Porque en general casi todas las reacciones enzimáticas suelen funcionar a partir de cierta temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura es muy baja, no las mata, pero quedan ahí como en stand-by, ¿sí? Entonces, la disponibilidad de los nutrientes que generan esos microorganismos se ve muy afectada, ¿sí? Disminuye mucho. Después hay algunas, bueno, el amonio, ¿sí? Hoy hace un rato decíamos, bueno, hay bacterias que pasan de amonio a nitrito y otras de nitrito a nitrato. Eso es lo que se llama la nitrificación, ¿sí? Eso, ese pasaje de amonio a nitrato, que es la forma asimilable por las plantas, está muy atenuada. Entonces, suelos fríos suelen tener mucha más proporción de amonio, ¿sí? Y eso también imposibilita de algún modo que las plantas puedan absorber buena cantidad de nitrógeno, ¿sí? Entonces, casi todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes se ve muy disminuida, ¿no? Esto no significa que no hay nada de absorción, pero se ve disminuida, ¿sí? Entonces, en general las plantas que tienen mecanismos para tolerar las bajas temperaturas,
eh, tienen un crecimiento muy lento en las épocas frías, ¿sí? Y muchas pasan como semillas, ¿sí? O como bulbos, ¿sí? Hay un montón de plantas de flor, ¿sí? Que necesitan frío, ¿sí? Que son de climas muy fríos, pero pasan como bulbos toda esa etapa, toda esa época de frío y de nieve, ¿sí? Que son estructuras mucho más resistentes que una hoja, ¿sí? La hoja no resiste muy bien el frío y las raíces. En cambio, una semilla y un bulbo sí, ¿sí? Es el caso del tulipán, ¿no? Por ejemplo, el tulipán, ¿sí? Y hay un montón de plantas todas de bulbo. Son todas del sur en general, la mayoría. Tienen ciertos mecanismos que uno tiene que ponerlas en frío. ¿Por qué? Porque tienen que pasar el frío, censar que pasan el frío para, por ejemplo, volver a brotar. Pero pasan la época fría en un estado en el que no es en el que tienen una actividad metabólica reducida al mínimo, ¿sí? Sí. Y los árboles caducos hacen un poco lo mismo, ¿sí? Pierden todas las hojas, ¿sí? Y disminuyen un montón la actividad metabólica. Piensen que no hacen fotosíntesis, ¿sí? Porque están sin hojas los árboles. Así que, nada, viven con las reservas que tienen, pero poquitito, ¿sí? O sea, poquitito. No crecen prácticamente en invierno, ¿sí? Y eso, bueno, en zonas muy frías. Acá en Buenos Aires no nos pasa eso, ¿sí? En invierno es frío, pero no suelen ser tan fríos, ¿sí? Las heladas muchas veces matan un montón de plantas, ¿no? Porque acá las plantas suelen estar bueno, hay de todo, ¿no? Hay un montón de plantas que son... Pero si uno piensa en las nativas de Buenos Aires, no tenemos problemas no suelen tener esas estrategias no son ni árboles caducos, ¿sí? No pierden las hojas, no tienen todas esas cosas. Bueno, entonces, vimos cuál es el efecto de la disponibilidad del agua, ¿sí? El efecto del pH y el efecto de la temperatura, ¿sí? En este contacto entre los iones y la raíz, ¿sí? Y estos son efectos que son exógenos, ¿sí? Que tienen que ver con el ambiente. Ahora, hay cuestiones, ¿sí? Que a veces pueden hacer algunas plantas para mejorar, ¿sí? Ese contacto entre los iones y la raíz, ¿sí? Una de esas es la extrusión radical de protones, que es que algunas raíces sacan, ¿sí? Protones, ¿sí? Sacan protones hacia afuera para que los protones acidifican el medio, ¿sí? Y entonces que eso genera que un poquito se acidifique lo que se llama la rizósfera. No sé si escucharon hablar de la rizósfera. ¿Alguna vez escucharon hablar? La rizósfera es el suelo que está bien pegado a las raíces, ¿sí? Acá, ¿sí? Fíjense, esto es como una ampliación de este pedacito de raíz, ¿no? Entonces, esto es la planta, ¿sí? Adentro, la raíz adentro, y estos son los pelitos, por ejemplo, ¿sí? La rizósfera vendría a ser el suelito que está acá, ¿sí? Este suelo que está acá todo alrededor de la raíz, ¿sí? No el suelo que está acá, ¿sí? Acá ya estamos en un suelo que está lejos de la rizósfera. Ahora, todo el suelo que está por acá, alrededor de la raíz, se llama rizósfera. Bueno, las plantas, ¿sí? Algunas especies pueden liberar, ¿sí? Y acidificar un poco, liberan protones y se acidifica esa rizósfera, ¿sí? No se va a acidificar el suelo que anda por acá, ¿sí? Porque está muy lejos. No es que liberan un montón de protones, sino que liberan un poco, ¿sí? Pero alcanza para acidificar lo que está cerca. Y eso entonces permite que un montón de cationes, ¿sí? Que están adheridos, como habíamos dicho hoy, a la parte sólida, ¿sí? Del suelo, se libere, ¿sí?
Y también mejora, por ejemplo, la absorción de nitrógeno, ¿sí? La absorción también de hierro, ¿sí? La absorción de un montón de cosas mejora por la liberación por la acidificación, ¿sí? de esa rizósfera, ¿sí? Entonces, algunas especies pueden hacer eso, ¿sí? De liberar protones o ácidos orgánicos que también terminan generando lo mismo, ¿no? La acidificación. Y bajar un poquito el pH de esa un poco no, baja bastante capaz, pero solo de esa porción, ¿sí? Que está cerca de las raíces. Y después, por otro lado, también se encontró, ¿sí? Que algunas gramíneas, ¿sí? Liberan compuestos que se llaman quelantes, que se les suele llamar fitosideróforos, ¿sí? ¿Qué son los compuestos quelantes? Los compuestos quelantes son compuestos que forman complejos con algunos iones. Bueno, los fitosideróforos forman complejos con el hierro, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que algunas gramíneas, ¿sí? Cuando hay poca disponibilidad, ¿sí? Cuando estás sensa de algún modo que hay poco hierro, ¿sí? Adentro de la planta, dentro de las raíces, liberan estos compuestos, ¿sí? Que mejoran, ¿sí? La solubilidad del hierro, ¿sí? Y así puede llegar el hierro difunde hacia la raíz y puede ser absorbido por la planta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque libera esos compuestos que forman complejos con el hierro, como que se lo roban al suelo, ¿sí? El hierro, acuérdense, el hierro queda muy retenido, es bastante común que quede muy retenido al suelo, ¿sí? Sobre todo en pHs altos, ¿sí? Entonces las gramíneas logran absorber hierro liberando estos compuestos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hay efectos de la raíz sobre el movimiento de los iones, ¿sí? Y también la disponibilidad de los nutrientes también afectan, ¿sí? El crecimiento de las raíces. Por ejemplo, las plantas que crecen con alta disponibilidad de fósforo y alta disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? Con suelos ricos en nitrógeno y suelos ricos en fósforos, ramifican mucho menos, por ejemplo, que las plantas, ¿sí? Se vio que las raíces ramifican mucho menos que si las mismas especies, ¿no? Esto uno siempre lo compara con plantas iguales, ¿no? Que si yo crezco las plantas en un suelo con baja disponibilidad de fósforo o baja disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando las plantas sensan que hay poco fósforo o poco nitrógeno, aumentan mucho más, ¿sí? La disponibilidad, el desarrollo de las raíces laterales, ¿sí? Aumentan la ramificación. En cambio, con altos niveles, ¿sí? de nitrógeno y de fósforo, ramifican mucho menos, ¿sí? Por otro lado, se ve que si no es generalizado, ¿sí? Se vio que con el nitrógeno en particular, si hay niveles localizados, si por algún motivo hay algún estrato del suelo que tiene altos niveles de nitrógeno, se ve que en esas situaciones las raíces ramifican más, ¿sí? Entonces, si está estratificado, ¿sí? Acá no se entiende muy bien esto, pero acá hay bajo nitrógeno, y acá hay mucho nitrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, si hay mucho nitrógeno en todo, ramifica poco. Ahora, si hay mucho nitrógeno solo en una partecita, ramifica esa partecita, ¿sí? Entonces, eso, si uno lo piensa evolutivamente, tiene una lógica, ¿no? Si la planta sensa que en todo el suelo hay mucho nitrógeno, bueno, no hace falta ramificar, pensándolo, digamos. Lo que uno tiene que pensar es en la evolución, se seleccionó un sistema en donde no se dispara la ramificación porque hay suficiente nitrógeno, pero que si en cambio el nitrógeno solo está concentrado en un lugar, bueno, disparar en ese lugar que ramifique más para poder mejorar la absorción de nitrógeno tiene un sentido lógico, ¿sí? Bueno, lo que se vio es que eso es lo que ocurre en las plantas, ¿sí? O en algunas plantas.
que ramifican mucho cuando solo el nitrógeno está en un determinado estrato, pero que si hay mucho en todo, no ramifican, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hacemos un recreito? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, volvemos